Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Aquí estoy nuevamente con ustedes y en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer un pastel de carne con papas. Para este rico pastel voy a utilizar carne molida, papas, huevo, cebolla, un poquito de aceitunas picadas y queso rallado. Prendemos el fuego y ponemos agua a hervir con un chiquito de sal gruesa. Lo que vamos a hacer es cortar las papas en cuadraditos y las vamos a poner a hervir para luego hacer el puré. Las ponemos así para que se hagan más rápido. Y las vamos poniendo en la cacerola. Ahora vamos a picar la cebolla. Y le vamos a ir poniendo en un sartén. Le ponemos unas gotitas de aceite nada más. Y empezamos a cocinar. Aquí me reservé una papa que la voy a cortar en cuadraditos chiquitos. Acá les voy a mostrar. Por eso lo hago con este cuchillo. Bien chiquitos. Ahora vamos a bajar el fuego y vamos a ir agregando la carne. Ahí ya pusimos toda la carne. Y la mezclamos con la cebolla. Le voy a agregar agua. Y las papas que había cortado chiquitas. Le vamos a poner ají triturado, pimienta y sal. Y ahora vamos a ir revolviendo para que se cocine la carne y las papas. Por otro lado, vemos que las papas ya se han ablandado, así que vamos a preparar para hacer el puré. Le apagamos el fuego. Acá voy a retirar las papas. Las voy a poner en un bol porque ahí vamos a ponerle un trocito de manteca, un poco de leche y vamos a dejar listo el puré. Vamos a empezar a pisar el puré. Le voy a agregar un trocito de manteca. Tiene que quedar bien pisado. Le voy a agregar un poquito de leche. Y por último le vamos a poner un huevo. Ahora sí le voy a poner nuez moscada, un poquito de pimienta. Acuérdense que el agua ya tenía sal, por lo que no hace falta. Por último le vamos a poner un poco de queso rallado. Volvemos al sartén y vemos que ya se absorbe todo el agua y esto ya está cocinado. A ver las papitas cómo están. Sí, ya están bien. Ahora le vamos a volcar las aceitunas. Ahora voy a prender el horno, lo pongo en multicocción, 15 minutos a 220. Acá ya tenemos la carne lista
y ahí en esa fuente tenemos el puré. Así que ahora lo vamos a poner en la fuente donde vamos a llevar al horno. Voy a volcar todo en la fuente. Acá lo vamos a poner bien, lo apretamos un poco, que quede bien prolijito. Y ahora le vamos a ir poniendo el puré. Dejamos todo bien parejito, bien cubierto. Y vamos a esperar que el horno se caliente bien, por lo menos unos 15 minutos, para llevarlo. Por último, le vamos a poner el queso rallado, todo lo que nos quedó. Ahí quedó bien cubierto de queso. Ahora lo llevamos al horno. Bueno, ya está listo el pastel. Como verán, se ha dorado un poquito. Así que ahora ya está listo para llevar a la mesa. Aquí corté una porción para que vean cómo quedó. Espero que les haya gustado. Pueden hacerla, es muy sencilla y realmente rica. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, nos veremos en el próximo video y a los que no se han suscrito les pido que lo hagan. Nos vemos, muchas gracias, chao.